Buenos días, soy la profe Jimena Montes y para el día de hoy tenemos una clase que es sobre propiedades de la radicación. Vamos a ver hoy 4 propiedades y vamos a comenzar con estas dos. La primera propiedad dice distributiva del símbolo acá radical con respecto a la multiplicación. Si vemos la fórmula general, dice cuando tenemos una raíz y hay dos números que están multiplicando, que también podrían ser 3, 4, 5, no importa, pero que estén todos multiplicando, por eso se llama con respecto a la multiplicación, puedo distribuir esta raíz al primer factor y luego esta raíz al segundo factor. ¿Ven? Entonces quedan dos raíces en lugar de una y cada número de adentro del radicando tiene su respectiva raíz. Guarda, porque si ustedes miran acá, el índice debe ser el mismo. Así que lo que vamos a hacer ahora nosotros es probarla con un ejemplo. Miren en este ejemplo que propongo acá. La raíz cuadrada de 4 por 25. Es una raíz cuadrada, por lo tanto voy a distribuir la raíz cuadrada para el 4, como me pide acá, multiplicando. Se conserva la misma operación y ahora esta raíz se la voy a distribuir al 25. Si nosotros hiciéramos esta cuenta, porque yo quiero adelantarme y digo, a ver, ¿cuánto daba si no hubiera aplicado esta operación? Hubiera hecho la raíz de 4 por 25 que da 100. ¿Estamos de acuerdo? Y la raíz cuadrada de 100 da 10. Quiere decir que este ejercicio en el primer miembro daba 10. Ahora voy a ver si aplicando esta propiedad me da 10 también en el segundo miembro. La raíz cuadrada de 4, 2. Y la de 25, 5. Y 2 por 5, 10. Perfecto. Está comprobada esta propiedad de la radicación. Pasamos a la segunda, dice, pasa lo mismo, podés distribuir cuando hay una división. Así que vamos a pensar en otro ejemplo. En el ejemplo que propongo acá es, ahora le puse otro índice para que no piensen que siempre es con raíz cuadrada, raíz cúbica de 64 dividido 8. Entonces vamos a operar de la misma manera. Primero la voy a resolver, a ver cuánto nos hubiera dado si no conocíamos esta propiedad y lo resolvíamos directamente. 64 dividido 8 da 8 y la raíz cúbica de 8 da 2. Entonces en el primer miembro nos daba 2. Ahora vamos a ver distribuyendo. Distribuyo esta raíz cúbica al 64. Respeto a la operación, dividido, y ahora la distribuyo con el 8. ¿Ven que es muy simple? La raíz cúbica de 64 es 4, y la raíz cúbica de 8 es 2, y 4 dividido 2 es 2. Está verificada esta propiedad. Pasamos a las siguientes dos propiedades que les había mencionado. Para esta propiedad se llama raíz de raíz. Vemos una raíz y adentro otra raíz. También puede haber muchas, pero que lo vamos a probar con dos. Dice, coloca una sola raíz y los índices, ven, m y n, multiplicalos. Entonces vamos a ver con un ejemplo, siempre se entiende mucho mejor esto que está con letras. Para el ejemplo tenemos raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. Recuerden que acá tiene un 2. Entonces, aplicando esta propiedad, lo que yo voy a saber es que hay que colocar una sola raíz y multiplicar los dos índices. 3 por 2, acá hay un 2, recuerdan, 3 por 2, 6. Nos va a quedar un índice 6 de 64. Y bueno, vamos a ver como siempre si esto es cierto, ¿sí? si verifica. Entonces lo primero que voy a hacer es, la raíz está cubicada, de afuera la voy a dejar igual, y voy a resolver la raíz de 64. La raíz de 64 es 8. Muy bien. Y la raíz cúbica de 8 es 2. En este primer miembro nos dio 2. Vamos a ver en el segundo. ¿Cuál es la raíz sexta de 64? La raíz sexta de 64 es 2. Si yo al 2 lo hago 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Así que también verificamos esta propiedad. Y finalmente, propiedad número 4, simplificación de índices. Acá tengo dos índices, ven, N y E y B. Lo que dice es que se puede dividir
tanto n como b, el índice y el exponente, por un mismo número, siempre que ese número no sea 0. Distinto de 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces vamos con un ejemplo. Acá tenemos la raíz cúbica de 2 a la sexta. Entonces, nosotros sabemos que ambos son múltiplos de 3, los podemos dividir por 3. Entonces voy a copiar la misma raíz y tanto al 3 lo voy a dividir por 3 como al 6 lo voy a dividir por 3. ¿Sí? A ver. 3 dividido 3, 1. Ya se pierde la raíz. ¿Sí? Sabemos que el índice siempre es de 2 para arriba. Así que se pierde la raíz. Y 6 dividido 3 es 2. Esto nos da 6 dividido 3, hago esta cuentita, 6 dividido 3, 2. Y 2 al cuadrado, 4. Si yo quisiera haberla resuelto sin la propiedad, 2 a la sexta, ya vimos que acá es 64. Y la raíz cúbica de 64 es 4. Otra vez, verificamos la igualdad. Acá en el día de hoy entonces vimos las 4 propiedades de la radicación. Espero que lo hayan entendido y los invito a suscribirse al canal y a continuar aprendiendo matemática. Saludito.